Segundo domingo de Cuaresma, Transfiguración. Propone hoy la Santa Madre Iglesia a nuestra consideración un asunto de capital importancia para el tiempo en que estamos. La lección que el Salvador dio un día a 3 de sus apóstoles nos la aplica a nosotros en este segundo domingo de la Santa Cuaresma. Esforcémonos por estar más atentos que estuvieron los 3 discípulos del Evangelio de hoy, cuando su Maestro se dignó preferirlos a los demás para honrarlos con favor tan señalado. La condescendencia de Jesús. Preparábase Jesús a pasar de Galilea a Judea para ir a Jerusalén, donde debía hallarse en la fiesta de la Pascua. Era esta la última Pascua que iba a comenzar con la inmolación del Cordero figurativo y acabarse con el sacrificio del Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Jesús no debía ser ya desconocido a sus discípulos. Sus obras habían dado testimonio de él a los ojos de los mismos extraños. Su palabra de tan calificada autoridad, su bondad tan atractiva, su paciencia en sufrir la grosería de los hombres que se había escogido por compañeros, todo debió contribuir a unirlos a él hasta la muerte. Habían oído a Pedro, uno de ellos, declarar por inspiración divina que era Jesús el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La prueba, sin embargo, que se les venía encima iba a ser tan espantosa, dada su flaqueza, que Jesús quiso, antes de someterlos a ella, procurarles un último socorro para armarlos contra la tentación. El escándalo de la cruz. No solo para la sinagoga, desgraciadamente, iba a ser la cruz motivo de escándalo. Jesús en la última cena decía delante de sus apóstoles reunidos en torno suyo: «Todos os escandalizaréis esta noche por mi causa». Qué prueba cruel para hombres carnales como ellos el verle arrastrado y cargado de cadenas por mano de soldados, conducido de un tribunal a otro, sin pensar en defenderse, el ver salir adelante aquella conspiración de pontífices y fariseos tan frecuentemente confundidos por la cordura de Jesús y el brillo de sus milagros, ver al pueblo que poco antes gritaba Hosanna, reclamar apasionadamente su muerte, verle, finalmente, expirar en patíbulo infame entre 2 ladrones y servir de trofeo a los odios reconcentrados de sus enemigos. ¿No se desalentarán a la vista de tantas humillaciones y sufrimientos esos hombres que desde hace 3 años siguen sus pasos? ¿Se acordarán de cuanto han visto y oído? ¿El pavor y la cobardía no paralizarán sus almas el día en que se cumplan las profecías que les hizo sobre su persona? Jesús, no obstante, quiere ensayar un último esfuerzo en 3 de ellos que le son especialmente queridos. Pedro, a quien ha hecho fundamento de su futura iglesia; Santiago, el hijo del trueno, que será el primer mártir en el colegio apostólico; y Juan, su hermano, que es llamado el discípulo amado. Jesús quiere tomarlos aparte y mostrarles por unos instantes el esplendor de la gloria que oculta a los ojos de los mortales hasta el día de la manifestación. La transfiguración. Deja, pues, a los otros discípulos en la llanura cerca de Nazaret, y se dirige con los 3 escogidos hacia una alta montaña llamada Tabor, que se encadena a las estribaciones del Líbano, de la que el salmista nos dice que debía exultar al nombre del Señor. Apenas llega Jesús a la cima de esta montaña, de repente desaparece su mortal aspecto a los ojos maravillados de los 3 apóstoles. Su rostro resplandece como el sol, sus vestidos brillan con la blancura deslumbrante de la nieve. 2 personajes inesperados están allí ante los apóstoles y platican con su maestro sobre los sufrimientos que le esperan en Jerusalén. Son Moisés, el legislador, coronado de rayos, y Elías, el profeta arrebatado en un carro de fuego sin pasar por la muerte. Estos 2 grandes potentados de la religión mosaica, la ley y la profecía, se inclinan humildemente delante de Jesús de Nazaret. Y no solo los ojos de los 3 apóstoles son iluminados del resplandor que rodea a su maestro y sale de él, sino que sus corazones se ven sobrecogidos de vivo sentimiento de felicidad que los encadena a la tierra. Pedro no quiere ya bajar de la montaña. Con Jesús, con Moisés y Elías quiere sentar allí sus reales. Y para que nada faltara a esta escena, en que las grandezas de la humanidad de Jesús se manifiestan a los apóstoles, el testimonio del Padre Celestial sale de una nube luminosa que acaba de cubrir la cima del Tabor, y oyen proclamar a Dios que Jesús es su Hijo eterno. Este instante de gloria para el Hijo del Hombre duró poco. Su misión de sufrimientos y humillaciones le llamaba a Jerusalén. Retiró, pues, dentro de sí ese resplandor sobrenatural, y cuando volvió en sí a los apóstoles, a quienes la voz del Padre había dejado como anonadados, ya no vieron más que a su Maestro. La nube luminosa desde la que había resonado la palabra de Dios se había desvanecido. Moisés y Elías habían desaparecido. ¿Recordarán siquiera lo que vieron y oyeron esos hombres honrados con tan insigne favor? ¿Quedará en adelante impresa en su memoria la divinidad de Jesús? Cuando llegue la hora de la prueba, ¿no desconfiarán, por ventura, de su divina misión? ¿No se escandalizarán de su humillación voluntaria?
Los relatos evangélicos que siguen nos contestarán. La agonía de Getsemaní. Poco tiempo después, habiendo celebrado con ellos su última cena, guía Jesús a sus discípulos a otra montaña, la de los Olivos, al este de Jerusalén. Deja a la entrada de un jardín a la mayoría de ellos, y tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, se adentra en aquel lugar solitario. Triste está mi alma hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo un poco. Y se aleja a cierta distancia para rogar a su Padre. Sabemos que inmenso dolor oprimía entonces el corazón del Redentor. Cuando vuelve hacia sus 3 discípulos, la agonía ha pasado por él, un sudor de sangre ha empapado sus vestiduras. En medio de crisis tan atroz, ¿velan al menos entonces ardorosos en espera del instante en que han de sacrificarse por él? No, se han dormido, sus ojos se han vuelto abrumados de sueño. Dentro de poco todos huirán, y Pedro, el más animoso, jurará que no le conoce. Lección de fe. Más tarde los 3 apóstoles, testigos de la resurrección de su Maestro, retractaron su conducta con sincero arrepentimiento y reconocieron la previsora bondad con que el Salvador quiso armarlos contra la tentación, haciéndose ver de ellos en su gloria tan poco tiempo antes de su pasión. Por lo que a nosotros, cristianos, atañe, no aguardemos a abandonarle y traicionarle para reconocer su grandeza y divinidad. Estamos en puertas del aniversario de su sacrificio. Nosotros también le vamos a ver humillado por sus enemigos y aplastado bajo el brazo de Dios. No desfallezca nuestra fe ante ese espectáculo. Las profecías que nos le representan semejante a un gusano al que se pisotea, como un leproso, como el último de los hombres, el varón de dolores, todo esto se va a cumplir a la letra. Acordémonos entonces de los resplandores del Tabor, de los homenajes de Moisés y Elías, de la nube luminosa, de la voz del Padre. Cuanto más Jesús va a anonadarse a nuestra vista, más debemos ensalzarle con nuestras aclamaciones, diciendo con las milicias angélicas y con los 24 ancianos: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la divinidad, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. El segundo domingo de Cuaresma se apellida reminiscere, primera palabra del introito de la misa, y también se le llama Domingo de la Transfiguración con ocasión del Evangelio que acabamos de explanar. La estación en Roma se celebra en la iglesia de Santa María in Dominica, en el Monte Celio. Una leyenda nos cuenta que esta basílica es la antigua diaconía habitada por San Ciríaco, donde San Lorenzo distribuía las limosnas de la iglesia. Misa. La iglesia nos espolea en el introito a la confianza en la misericordia de Dios, que nos librará de nuestros enemigos si le invocamos de corazón. Ansiamos alcanzar 2 beneficios de él en la Cuaresma: el perdón de nuestros pecados y su protección para no volver a caer en ellos. Introito. Acuérdate, Señor, de tus piedades y de tu misericordia, que son eternas, para que nunca nos dominen nuestros enemigos. Líbranos, oh Dios de Israel, de todas nuestras angustias. Salmo. A ti, Señor, elevo mi alma, en ti confío, Dios mío, no sea yo avergonzado. Gloria al Padre. Colecta. Oh Dios, que nos ves destituidos de toda fuerza, guárdanos interior y exteriormente, para que seamos protegidos contra toda adversidad en el cuerpo y seamos purificados de los malos pensamientos en la mente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Epístola. Lección de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que, habiendo aprendido de nosotros la manera como debéis caminar y agradar a Dios, caminéis de modo que siempre progreséis más y más. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos de parte del Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa conservar su vaso con santificación y honor, y no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que ignoran a Dios, que ninguno oprima ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y atestiguado. Porque no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación, en Jesucristo, nuestro Señor. Gradual. Se han multiplicado las tribulaciones de mi corazón. Líbrame, Señor, de mis necesidades. Mira mi humildad y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Tracto. Alabad al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Quién expresará las maravillas del Señor y quién contará sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan la ley y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de nosotros, Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítanos con tu salvación. Evangelio.
En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba él hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y aquí una voz que salía de la nube, diciendo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra y tuvieron gran temor. Y Jesús, acercándose, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y al bajar del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ofertorio. Meditaré en tus mandamientos, que mucho amo, y elevaré mis manos a tus preceptos, que mucho estimo. Secreta. Suplicámoste, Señor, mires aplacado los presentes sacrificios, para que aprovechen a nuestra devoción y salud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comunión. Escucha mi clamor, atiende a la voz de mi oración, oh Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, Señor. Poscomunión. Suplicámoste humildemente, oh Dios omnipotente, hagas que los que tú alimentas con tus sacramentos te sirvan también con buenas costumbres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.